En la nube, qué sé yo, voy a seguir grabando. ¿En qué nube se va a grabar? No sabemos. Tengo miedo de después, bueno, me figurará después. ¿En qué nube se grabará directamente allá? Bueno, no sé. Ya puse grabar en la nube. ¿En qué nube va a estar? Las nubes de Úbeda, qué sé yo. Bueno. Entonces, comenzamos con la unidad de uniones convivenciales. Bien, de uniones convivenciales, obviamente se pregunta bien todo, cómo está regulada en nuestro Código Civil, capaz que les preguntamos si esto siempre fue así, o cómo era antes del Código, pero no para que nos digan, nos hablen de la evolución histórica, sino para que sepan por qué se reguló a partir del Código Civil y Comercial y si antes existía alguna regulación. Pero en el aspecto así histórico, eso sí, entender, por lo menos tienen que saber que ahora está regulada tiene una regulación específica la unión convivencial y por qué no es concubinato, porque es unión convivencial, eh, y que como antes que teníamos, si no teníamos nada o teníamos algunas normas, eso sí. Y después, sí, cómo está regulado, eso, todos los aspectos de cómo está regulado en el código también. Después tenemos el tema del cese. Ahí tengan en cuenta, cuando hablamos de los efectos del cese de la unión convivencial, compararlo con cuando hay un divorcio, cuando cesa el matrimonio, ¿sí? ¿Cómo son los efectos en el matrimonio? En los diferentes aspectos, la atribución de la vivienda, ¿sí? Compensación económica, sepan diferenciar cómo es en el matrimonio y cómo en la unión convivencial. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda respecto de esta unidad? Bien. Después tenemos parentesco. Con parentesco, vamos a preguntar obligación alimentaria entre parientes. Es decir, seguramente no les vamos a ir a preguntar cómo se cuenta el parentesco, que lo tienen que saber, porque si no, cuando empiecen en sucesiones, ¿sí? Cuando cursen sucesiones, en sucesiones no se explica, ahí todo el tiempo estamos viendo las ramas, líneas, grados de parentesco, y no se va a explicar en sucesiones parentesco porque se supone que ya se sabe de familia. Entonces, tienen que saber cómo se cuenta el parentesco, si hay ramas, órdenes, líneas, grados, ¿sí? Específicamente, nosotros en el parcial ahora les vamos a preguntar la obligación alimentaria entre parientes. Lo que tenemos, las normas del Código Civil y algunas cuestiones del Código Procesal en relación al tema del juicio de alimentos. ¿Sí? Esto se los dio, ¿quién se los dio? Isabel, ¿no? Sí, la doctora Finagra. Bien. Después. Claro, acá tengo, sí, que les dio la Finagra proceso de alimentos, ¿sí? No nos vamos a detener si se notifica por cédula y cuestiones tan técnicas procesales, pero sí las características del juicio de alimentos, ¿sí? Del proceso de alimentos, qué tipo de proceso, ¿sí? Si hay audiencias, si no hay audiencias, eso sí. Bien, pasamos a filiación. ¿Qué tenemos acá en filiación? Esto que di yo, bueno, el tema de los principios, los principios vieron que, a ver, tema principios del derecho de familia, del proceso de familia, vieron que está en todas las bolillas algo de principios tienen, por lo tanto, eso de cajón,
¿sí? Si alguien menciona interés superior del niño, le preguntamos, tiene que saber explicarlo bien, autonomía progresiva, ¿sí? El derecho a vivir en una familia, y que en lo posible sea la familia de origen. Todos estos conceptos, fíjense que están en toda esta parte de la materia, en toda la temática. Bien, técnicas de reproducción humana asistida, bueno, les dio la doctora Sinagra, así que los temas que les dieron ellos. Profe, A ver, los fallos que vimos en relación a esos temas también van a ser preguntas en el examen. ¿Cómo? Respecto a los fallos que estuvimos viendo de esos temas, ¿los vamos a preguntar? El fallo que hicieron el trabajo, no, porque ya está el trabajo hecho, está aprobado. Pero a ver, vimos un montón de fallos en clase. Pero claro, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que es Artavia Murillo, sí, se les puede preguntar de qué se trató o qué pasó, ¿sí? Eso sí. ¿Sí? Igual que en adopción Fornerón, ¿sí? Son fallos que es probable que se les pregunte. Decíamos, lo de técnicas de reproducción humana asistida, bien. Después, determinación de la maternidad. Bien atentos ahí a lo que hablamos, lo que es la determinación de la maternidad, lo que es la determinación de la paternidad, y si esta es matrimonial o extramatrimonial, ¿sí? Esto es bien. Bueno, de acá de filiación, ¿alguien tiene alguna duda? Esto se pregunta, así que no sé si alguien tiene... después de acciones. Acciones de filiación. Bien, con las acciones de filiación siempre ubíquense en qué tipo de acción se les está preguntando, ¿sí? Es decir, recuerden que hay acciones de impugnación, hay acciones de reclamación y acciones de impugnación. Y perdón, eso era lo que iba a decir. Acciones de reclamación y acciones de impugnación. Dentro de las acciones de impugnación tenemos diferentes tipos de acciones y recuerden determinar cuál es la de impugnación matrimonial de la acción de impugnación extramatrimonial, ¿sí? Entonces, eso bien, cuál es la acción, quiénes están legitimados, si hay caducidad, ¿sí? De la acción, siempre tener en cuenta esos aspectos en las acciones. Profe, ¿es necesario saber las acciones de conocimiento que había en el Código Civil o simplemente ir apenas tener noción de la evolución en términos generales? No, esto ahora, esto es lo actual. En acciones es lo actual. Bien. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene preguntas? Me llama la atención que nadie pregunta nada. ¿Ya empezaron a estudiar? Yo particularmente estoy leyendo y no, a mí me preocupaba el tema de que me cuesta explicar lo del parentesco. Lo entiendo, pero no me pidas que te lo explique porque me cuesta mucho. Pero nada, vi la guía que subieron al campus y está buena, pero como que necesito practicarlo. Pero le iba a preguntar sobre eso, pero usted mencionó que con entenderlo estaba así. Sí, no le vamos a preguntar ahora al niño, pero vos, está bueno que lo entiendas, ¿por qué? Porque si surge alguna pregunta, es decir, en qué grado de parentesco tiene, qué efectos tiene, o se puede reclamar o no, tenés que más o menos saber. Graficátelo. El parentesco se grafica con líneas y letras, ¿sí? Nada, como una vez en una mesa libre que al chico no le salía explicar, y dijimos, bueno, dibujalo, y empieza a dibujar hombrecitos, ¿sí? Digo, no, el parentesco es líneas, letras, vos le podés poner A, B, C, lo que quieras, o por ejemplo yo le suelo poner la inicial
de cada esta, por ejemplo, P de padre, A de abuelo, H de hijo, N de nieto, yo le pongo esas letras. A mí me resulta más práctico así, otros le ponen A, B, C, qué sé yo. Pero siempre es líneas y letras. Y dibujate, hacete mucho, o sea, pensá en tu familia. Esa es la mejor forma de entenderlo y ahí decir, bueno, ¿en qué grado está mi primo en relación a mí? Y siempre pararse en quién es el que va a realizar el acto jurídico, porque es la forma de no confundirte, ¿sí? Si vos, generalmente yo le hago un recuadro, ¿sí? Al quien, desde dónde tengo que empezar a contar el parentesco, porque es quien va a realizar ese. El que se va a casar, el que, no sé, el que falleció. Entonces, vos ahí te lo recuadrás y sabés que a partir de ahí empezás a contar, porque si no es donde te confundís. ¿Sí? Si no sabes de quién, con relación a quién vas a hacer el parentesco, empezás a subir al tronco común, después empezás a bajar, pero entonces ese hermano, en relación al otro hermano, es un colateral. ¿Pero qué es colateral de primer grado? No, el colateral de primer grado no existe. Siempre hay que ir al tronco común y luego bajar. Entonces, siempre el hermano es un colateral de segundo grado, porque hago un grado para arriba, un grado para abajo. ¿Sí? Claro, con Fiorella, una de las compañeras, estuvimos toda una mañana hablando de eso y era como que no nos tomen esto en el papel porque lo explicábamos, pero claro, nos hacíamos un mareo, pero sí, lo estábamos intentando también diagramar así como el modelo que subieron al campus. Ah, bien, bien, bien. Pero Profesora, sí, Nicanor. yo con respecto al parentesco tengo una duda en el supuesto especial. Me activas la cámara cuando me preguntan, no me importa la cara de dormidos o qué. Ahí va. Pero así los conozco. Tenía una duda sobre el supuesto especial en que se reclama frente a los abuelos. No me quedó muy claro. Frente a los abuelos. Claro, en la obligación de alimentos. Sí. Porque lo leí muy por arriba, entonces no me quedó claro. Bueno, volvélo a leer. Bien, o sea, pero... Sí, si... existe el reclamo de alimentos contra los abuelos. Claro, pero la enumeración primero habla de los ascendientes y después habla de los descendientes. O sea, más próximos en grado. Y después habla de los hermanos. Sí. O sea que una vez que se agotan todas esas posibilidades, recién ahí se iría contra los abuelos. Claro, no. Es que los ascendientes serían los abuelos. ¿A qué te referís? ¿Al padre? ¿Ascendientes como claro, padres? Ascendientes son abuelos también. Padres, abuelos, todos son ascendientes. Pero los abuelos serían en segundo grado. Los abuelos, a los padres. Los obligados más cercanos. Claro, a los padres. Que pruebe que estos no pueden, ahí sí, contra los abuelos. Claro. O sea, los padres no pueden y ahí se van contra los abuelos. Claro. Después iría contra los hermanos, unilaterales o bilaterales. Claro. O sea que los hermanos, si seguimos en ese orden, estarían después de los abuelos. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Bien. Bueno. Seguimos, después tenemos de acciones, entonces, acá tienen libro, tienen código. A ver, no se va a preguntar cosas que no se hayan dado en clase o que no estén en los manuales, ¿sí? Así que en ese sentido, no, puede ser que algo no se llegó a dar en clase, pero sabemos que está en los manuales, ¿sí? Entonces, no puede ser, no se dio en clase, ustedes un día se van a recibir y no pueden decirle al cliente, ay, eso no lo sé porque no me lo dieron en clase. Es decir, está en el programa. Si no lo dimos en clase, porque sabemos que está explicado en los manuales y no se llegaba por el tiempo, por lo que fuese. Es decir, no es excusa que no se haya dado en clase. Sí está en el programa, en la bibliografía. Hay temas que sí, capaz que yo misma les digo, no, miren, esto no nos vamos a detener con esto. Por ejemplo, este tema de los grados, de parentesco y todo eso, seguramente por ahí lo preguntamos si surge de ustedes mismos, han ido explicando algo y no han sabido relacionar, como Nicanor ahora me dice el tema de los abuelos. Entonces yo ahí sí te pregunto, a ver, ¿y los abuelos qué
línea de parentesco sos, ¿qué son? Entonces ahí, son ascendientes, perfecto, porque está dentro de la pregunta, ¿sí? No es que vamos a decir, bueno, decime, hablame del parentesco de tal línea, ¿sí? Bien, vamos a responsabilidad parental. Bueno, responsabilidad parental... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que acá vi que me acordé que me había quedado la duda? Que leyendo un Power en desfiliación, me acordé ahora, habla de cuando se es extramatrimonial, que se requiere, la diferencia es que se requiere el acto jurídico familiar de reconocimiento, dice que lo puede hacer solo el padre, y no me queda claro si cuando es mayor de 13 años requiere la autorización de los padres siempre Y para reconocer cuando un hijo. claro, cuando es el chico de 13, de 14 años que tuvo un hijo, ¿sí? Porque hay casos donde chicos de esa edad, adolescentes, tienen hijos y tienen que efectuar el reconocimiento, ¿sí? Del hijo. No, antes se requería autorización de los padres, ahora no es necesario. Para reconocer un hijo, puede ir al adolescente y reconocerlo. ¿Sí? Si tiene O más sea de que 13 años. ahora no necesita la autorización de los padres. Ahora no se necesita, ¿sí? Y los que Antes, son porque incapaces se de declarar prioriza el judicialmente, derecho a la identidad de ese bebé. claro, y los que son incapaces declarados judicialmente sí requieren la autorización del juez o No tampoco. recuerdo, vos sabés que no recuerdo, ahí no me acuerdo cómo está la norma con referida a los incapaces ahora, pero creo que no, o sí se necesitaba, bueno, no recuerdo. Yo No la sé, verdad, Power yo decía que leí sí. esto en el Power y como lo mismo de los menores, pero lo había interpretado al revés, como que con mayores de 13, cuando tenés 13 años sí requerís la autorización. Y me sonaba raro, por eso le pregunto, y con lo de los incapaces lo mismo, pero no sé cómo sería. eh, no, para reconocer hijo, no, un adolescente, no No, en se el Power requiere. dice que no, que hasta los 13, a partir de los Antes 13 de los no 13, necesitan, y que los pero después de incapaces los necesitan 13 puede ir a autorización del reconocer. juez. ¿Cómo, Yamila? Que en el Power suyo dice, porque me los imprimí, que después de los 13 no necesita autorización de los padres y que los incapaces necesitan autorización del juez. Por Los eso, incapaces sí necesitan autorización del juez. Está bien. bueno, así. Ahí te lo respondió Yamila. Gracias. Bien. Bueno, pasamos a responsabilidad parental. Responsabilidad parental, alguna duda, porque esta fue la clase que yo estaba enferma, no se los di, pero le subí la clase del cuatrimestre anterior, ¿sí? Que acá tienen que diferenciar bien titularidad de ejercicio. Titularidad de la responsabilidad parental siempre fueron ambos padres. El ejercicio es el que con el código anterior, pero más viejo, antes de la 23.264, era solo del padre. Luego la 23.264, que instauró el régimen de patria potestad compartida, fue el ejercicio de la madre o del padre, según tuvieran la tenencia o no. Y luego esto pasó al Código Civil y Comercial en el 2015, donde ambos tienen el ejercicio de la responsabilidad parental y tienen que explicar bien cómo funciona ese ejercicio. Si los padres conviven, la distinción va a estar, acá ya no si son padres extramatrimoniales o no, sino si conviven o no, ¿sí? Porque sean familia matrimonial o unión convivencial, la diferencia va a estar en quién ejerce, si conviven esos padres o juntos o no conviven. Ahí es donde está marcada la diferencia. Tengan en cuenta cuando hablan, cuando explican el tema de ejercicio también, el ejercicio de la responsabilidad parental de los progenitores adolescentes, ¿sí? Ese tema también es importante. Tengan en cuenta en los actos, después el 643, que es que pasa en caso de desacuerdos, ¿sí? Después el 645, los actos que son trascendentes para la vida del hijo, que requieren sí o sí autorización expresa de ambos. Todo eso tiene que ver con el ejercicio de la responsabilidad parental, ¿sí? El 644, recuerden que es la delegación de guarda,
¿sí? Todo eso tiene que ver con el ejercicio. Luego tienen que, después de ejercicio, viene la parte, también hablar del tema de cuidado personal, ¿sí? Que no hablamos más de tenencia, sino que hablamos de cuidado personal, ¿sí? Y luego bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el deber de guarda, porque hablamos de las obligaciones de los padres en relación a los hijos, que ahí tenemos el deber de guarda, que ahí es donde está el tema del cuidado personal, el deber de alimentos, ¿sí? Ahí todo lo que les dio, creo que lastra en relación a alimentos, en relación a los hijos. Ay, ¿quién me está llamando? Bueno, esperen que corto. De alimentos en relación a los hijos, el deber de guarda, el deber de alimentos, el deber de educación, ¿sí? Y ahí después tenemos la cuestión de la administración de los bienes de los hijos. Con respecto a la administración de los bienes de los hijos, tienen que saber distinguir cuáles son los actos permitidos, que pueden hacer los padres libremente, cuáles son los actos que están prohibidos, es decir, que no pueden realizar, y cuáles son los actos que requieren autorización judicial, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber en relación a la administración de los bienes de los hijos, ¿sí? Actos que los padres pueden realizar libremente, actos prohibidos y actos que requieren autorización judicial. Después tenemos en responsabilidad parental el tema de la representación de los hijos, ¿sí? Esta cuestión de que si un hijo tiene que integrar, participar en juicio, los padres son sus representantes, pero si no quieren ser sus representantes o no autorizan al hijo a que esté en juicio, lo tiene que hacer el juez, ¿sí? Acá pueden hablar también, saber distinguir un poquito la figura del tutor ad litem, que es el tutor que lo va a representar en el juicio, pero siempre tiene que ver con una representación, es decir, ese tutor ad litem suple la representación necesaria, que es la representación paterna. No es lo mismo que el abogado del niño, así que tienen que saber distinguir. Acá recuerden, porque les podemos, si bien lo vimos en las primeras bolillas, vuelvan a repasar el tema de abogado del niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tutor ad litem que el abogado del niño, que el asesor de incapaces. Vuelvan a repasar en las primeras bolillas ese tema, porque va a surgir en las preguntas y tienen que saber cuál es la función de abogado del niño, que se haya sido. A ver, todo lo que vimos en la primera parte de la materia no es que me lo olvidé y ahora estoy con temas nuevos. Volvemos todo lo mismo, todo está concatenado, así que tengo que saber la función del abogado del niño. Y luego tenemos los causales me olvido de algo, de alimentos yo les dije, las causales de fin de la responsabilidad parental, que vieron que yo les di un cuadro, ¿sí? Donde tenemos la extinción, la privación y la suspensión. Poder distinguir cada una de esas causales de finalización de la responsabilidad parental, ¿sí? Cuando se extingue, cuando es una privación, que es una sanción, y cuando es la suspensión. Recuerden, los que tienen un código anterior al 2017, de edición anterior al 2017, de incorporar el artículo 700 bis y todos los artículos que les agrega la ley que regula la figura del femicidio, ¿sí? Donde le agrega estos artículos al Código Civil. Los que tienen un código de edición posterior ya los van a tener ahí incorporados. Y acá nos quedó, que no lo vimos en clase, el tema de tutela, ¿sí? Tutela, vayan a los manuales, está bien explicado el tema de tutela, y al código, a las normas del código, ¿no? Antes había muchas más normas en el Código Civil sobre tutela, ahora se redujeron, ¿sí? Porque
sería como la función paterna, materna, abocada de los progenitores, esta responsabilidad parental, pero en un tercero que los va a suplir cuando no hay, cuando los progenitores han fallecido o han sido privados de la responsabilidad parental. Ahí se puede designar un tutor, ¿sí? Y ahí van a ver los casos de tutela legal, van a ver cuáles son las funciones del tutor, ¿sí? Qué facultades tienen, las obligaciones y las facultades del tutor, y van a ver también después el tema de la rendición de cuentas, ¿sí? Que es una de las obligaciones del tutor, tiene derecho a retribución y al revés, primero debe rendir cuentas y después tiene derecho a retribución, ¿sí? Pero no es mucho más, por eso no lo dejamos, porque está bien explicado en los manuales y tienen las normas del código. Profe, Sí. ¿qué diferencia hay con el tutor ad litem? El tutor. Sí, el tutor ad litem es aquel tutor que va a representar a la persona menor de edad en alguna cuestión judicial, es decir, solamente no va a suplir a los progenitores en el ejercicio de la responsabilidad parental, que solamente lo va ad litem, quiere decir en el litigio, ¿sí? Solamente lo va a representar en ese juicio. Puede ser un proceso que haya, no sé, intereses contrapuestos entre el niño y sus padres, por ejemplo, una acción de impugnación de filiación, ¿sí? Entonces, el asesor puede iniciar la acción, pero antes de iniciar la acción, o en el mismo inicio de la acción, puede pedirle al juez que designe un tutor ad litem. Es un tutor que lo va a representar, ¿sí? Va a cumplir solamente esta de las obligaciones inherentes al ejercicio de la responsabilidad parental, que es la representación del hijo, solamente para ese proceso judicial, en ese juicio, nada más. En cambio, el tutor general asume la representación supliendo a los progenitores. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. ¿Y el tutor ad litem y el abogado del niño pueden...? Cámara cuando me preguntan. ¿El tutor ad litem y el abogado del niño trabajan juntos? No, porque no son las mismas funciones. El tutor ad litem cumple la función de los progenitores, de representarlo, que va a velar siempre, también como todos, por el interés superior del niño, ¿sí? Pero tal vez no es el interés particular del niño, ¿sí? Entonces, el niño tiene hoy también su derecho a ejercer, puede el juez designarle un tutor ad litem, pero el niño adolescente solicitar un abogado particular que represente sus intereses personales, ¿sí? Claro, sí, Puede sí. ser un chico que se le pide, no sé, se le ordena el ingreso a una comunidad terapéutica para recuperarse de una adicción, digo los casos más comunes, y el chico no quiere ir a la comunidad terapéutica. Si es un tutor ad litem, ¿sí? Va a decir, no, lo mejor es que se ordene, porque yo debo velar por el mejor interés que vaya a una comunidad terapéutica. Pero el abogado del niño va a presentar un escrito pidiendo que se lo escuche al niño y que el juez fundamente y el adolescente, niño, va a pedir no ingresar, ¿sí? Y que no sé, lo que sea que quiera hacer, y esto lo va a fundamentar el abogado representando el interés particular de ese niño. Después el juez decidirá, pero recuerden que si va a decidir en contra de la opinión de lo que solicita el niño, lo tiene que fundamentar, y más si hay un abogado que presentó escrito, porque lo que nos pasaba antes, cuando no había abogado del niño, que el niño adolescente expresaba su opinión, si es que se lo escuchaba, expresaba su opinión, pero el juez decidía otra cosa y no lo fundamentaba, ¿sí? No lo Ahora, al presentarse con abogado, tienen que responder, ¿sí? Están obligados a fundamentar por qué se apartan de lo que el niño adolescente solicitó.
¿sí? Profe, o sea que puede estar el tutor y también el tutor ad litem en un mismo juicio. No, si existe tutor que lo va a representar, ¿para qué querés el tutor ad litem? O si hay padres que pueden representarlo, tampoco se va a designar un tutor ad litem. El tutor ad litem es cuando hay intereses contrapuestos, ¿sí? O los padres deciden no hacerlo. Supongamos, un chico que tiene un adolescente con más de 16, con edad para acceso al empleo, tiene que entablar un juicio laboral, ¿sí? Los padres, para que este adolescente participe del juicio, nos dice el 645, para autorizarlo a estar en juicio se requiere el consentimiento de ambos padres, ¿sí? Consentimiento expreso. Y puede ser que los padres no presten ese consentimiento. Entonces esa autorización para estar en juicio tiene que ser dada por el juez. ¿Qué pasa? Puede ser que los padres no lo autoricen, pero si el juez lo autoriza, deciden representarlo. Pero a veces no, ni lo autorizan ni piensan representarlo tampoco. Entonces ahí es donde el juez va a designar un tutor ad litem para que lo represente en ese juicio. Sin perjuicio de la responsabilidad parental que siguen teniendo los padres, ¿eh? Es solamente para ese juicio. Si los padres deciden representarlo o hay un tutor general que decide representarlo, listo, ya está. Ah, bueno, ahí entendí. Bien. ¿Algo más de responsabilidad parental? Bien. Pasamos a sistema de protección. Bueno, guay del que me diga que la medida de, esto ya se los dije en la clase, que la medida de abrigo la adopta un juez. Guay, porque vuelan, vuelan. Acá en sistema de protección, lo que sí les vamos a preguntar, cuáles son los órganos administrativos que intervienen, función del servicio local, no de los otros órganos, sí del servicio local, qué medidas puede adoptar. No les voy a pedir que me mencionen todas las medidas de protección ordinarias, porque ni yo me las acuerdo, ¿sí? Pero sepan distinguir por qué son medidas de protección ordinarias y por qué hay una medida de protección especial o protección extraordinaria o excepcional, como dice la ley nacional, pero nosotros vamos a trabajar sobre la ley provincial, por eso le vamos a llamar medida de abrigo, ¿sí? Entonces, sepa distinguir por qué son medidas de protección ordinaria y por qué es medida de abrigo, qué es la medida de abrigo, los caracteres, ¿sí? ¿Qué debe pasar para que se pueda adoptar una medida de abrigo? ¿Cuál es el procedimiento, esto de la comunicación al juez dentro de las 24 horas para que efectúe el control de legalidad, ¿sí? Entonces ahí es donde tiene que estar bien explicado quién es el que adopta la medida de abrigo, es un servicio local, y el que hace el control de legalidad nada más es el juzgado de familia, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a apuntar en sistema de protección. Por supuesto que hay cuestiones que se dan por sentadas, que vimos en la primera parte, el poder hablar, que hablemos. Esto les pido por favor, en el examen, niños o adolescentes, no menor, ¿sí? Yo a muchos se los marqué en el trabajo, ¿sí? Que me hablaban de menor. Alguien, no me acuerdo quién, fue que puso que en el sistema de protección integral el menor, lo peor, un error conceptual terrible, porque me decís en el sistema, en el modelo de situación irregular, el menor tal cosa, bueno, porque ahí se hablaba de menor, pero en un sistema de protección integral es niños o adolescentes, ¿sí? Niños, niñas, adolescentes, como quieran decirlo, NN ya, pero no el término menor, se lo pido por favor. Entonces, en este punto, estos conceptos, autonomía progresiva, también podemos llegar a preguntar los principios del sistema de protección, ¿sí? Volver otra vez, interés superior del niño. Recuerden que la pauta de interpretación me la da el artículo 3 de la 26061,
¿sí? La máxima satisfacción plena y simultánea de los derechos y garantías, ¿sí? Que es la pauta para poder entender que es superior del niño, que no solamente una frase tipo muletilla que colocamos en los escritos o resoluciones cada vez que hay un niño, sino que tiene un contenido y debe explicarse por qué se considera el interés superior del niño como lo mejor para ese niño. Autonomía progresiva, dijimos, derecho a ser oído y participación, es decir, podemos preguntar los principios, entonces, del sistema de protección, los órganos, ¿sí? Específicamente la función de los servicios locales. Me refiero a esa porque las otras de los zonales y comisión interministerial son funciones administrativas y políticas, de políticas públicas, pero la función más técnica que tiene que ver con la función, con los procesos administrativos o el proceso de familia, es la de los servicios locales. Y medida de abrigo, concepto, caracteres, funcionamiento, y qué pasa durante la medida de abrigo, esto que se debe garantizar, la unidad entre los hermanos, el contacto con la familia de origen, y qué pasa una vez que cesa la medida de abrigo, ¿sí? Y ahí enganchamos con adopción, ¿se acuerdan? ¿Algo de sistema de protección que quieran saber? ¿El defensor del niño y el observatorio social no están creados todavía? No, en provincia de Buenos Aires no. Hay un defensor del niño a nivel nacional, creado por la 26061, a nivel nacional que se nombró el año pasado recién. Y a nivel provincial no tenemos defensor del niño todavía. Bien. Vamos con adopción. Adopción. Bueno, todo. Sepan distinguir los tres procesos, la declaración de adoptabilidad, que ahí veníamos del sistema de protección, que puede desencajar queda feo, pero puede culminar o correlacionarse con la adopción cuando finaliza la medida de abrigo, no hay posibilidad de que se haga el cese de restitución de derechos y que vuelva con la familia, no hay acción civil de guarda, tutela a favor de algún familiar, y el servicio local debe pedir la declaración de adoptabilidad, ¿sí? Entonces ahí, uno de los supuestos del 607 de declaración de adoptabilidad es justamente cuando finalizó la medida de protección. También otro de los supuestos es la manifestación voluntaria de que el niño sea adoptado, ¿sí? Y el otro es el niño sin filiación conocida, que ahí hay plazos mucho más cortos para decretar la adoptabilidad. Es decir, primer proceso, declaración de adoptabilidad. Segundo proceso, la guarda con fines de adopción. Ahí recuerden cuál es la función de convocar a los registros de aspirantes a adopción para la elección, ¿sí? De los aspirantes y todo lo que hablamos en la clase. Y luego el juicio de adopción propiamente dicho, ¿sí? Después tienen quienes pueden ser adoptantes, los requisitos entre adoptante, adoptado, eso que lo dio la doctora Sinagra, ¿sí? Los requisitos del juicio de adopción también dio ellos, es decir, esto lo han tenido en todas las clases, así que no creo... Yo de eso tengo una duda cuando leía las incapacidades para adoptar, y yo la conclusión que saqué, me gustaría que me corrija, es que el criterio para que se pueda adoptar es que no exista obligación alimentaria, puede ser, porque por ejemplo leía que el tío puede adoptar a un sobrino porque no existe obligación alimentaria entre ellos. No sé, eso no lo escuché yo. Pero eso no lo dice en el código, no está en el código. No, lo leí en un manual, por eso ¿Un manual? Puede ser. Yo no. Igualmente en adopción es todo, esto lo dije la otra vez, siempre es el caso a caso. Es decir, hay reglas generales que después en el caso particular, sobre todo con los requisitos para ser adoptante y adoptado, a veces tal vez en el caso particular se flexibiliza, ¿sí? Yo no recuerdo este tema, no me acuerdo de
de que tenga que ver con la obligación alimentaria. Puede ser un criterio, ¿sí? Un criterio que algún sector de la doctrina, algunos jueces puedan sostener, pero no es como una norma imperativa que no exista obligación alimentaria. Ah, bien. Bueno, gracias. Bien. Vieron que, me vino a acordar ahora, ¿vieron lo que pasó en Bahía Blanca con esto? ¿Vieron? Porque yo insisto tanto de la evaluación, cuando hablamos de guarda preadoptiva, hablamos tanto de la evaluación de los aspirantes, ¿sí? Que a veces la gente se queja de lo que demoran, pero es necesario hacer una evaluación. ¿Vieron? En Bahía Blanca pasó, después si no se los paso al grupo, unos chiquitos que alguien fue y se los trajo de África, 2 hermanitos, y los devolvió, decidió que no se habían adaptado a su familia, como hablábamos la otra vez que yo le decía, que pretende la gente que se adapten a su familia, no todos adaptarse en conjunto. Como que no se adaptaron, fue y los dejó en una comisaría, ¿sí? Terrible, porque eso para no solo esa cosificación de los chiquitos, de ir como voy, busco un par de zapatillas, no me gustan, se las devuelvo por Mercado Libre, no sé, es algo terrible. Y aparte, en este caso, la característica de estos chiquitos que los trajo de África, el desarraigo también cultural. Aparte, el tipo les cambió el nombre, no sé, no les gustaba el nombre que tenían africano, y decidió modificarle el nombre. Yo de lo que leí veía 80.000 vulneraciones de derechos. Y lo que debe haber, que uno no sabe porque no está en la noticia, esto lo tengo como una noticia, pero por eso yo tanto énfasis que hacía cuando hablamos en la clase de guarda preadoptiva en tema de la evaluación, ¿no? Es decir, no es que alguien quiere un chico y va, lo busca y si no le gusta lo devuelve. Es terrible. Bien. Bien, violencia familiar, ¿sí? Con violencia familiar específicamente lo que vamos a preguntar es el tema de la ley de violencia familiar, ¿sí? Que yo les di la guía esa, creo que les debe haber servido, que están las preguntitas. Bueno, van a tener que ver, esas preguntas son para ayudarlos en la lectura de la ley, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a preguntar, qué pasa frente a una denuncia, una persona que tiene una denuncia de violencia, ustedes como abogados, ¿qué lo asesorarían a hacer? ¿Sí? Y qué es lo que puede pedirle al juez, ¿sí? Eso es lo que vamos a preguntar. Igual me dijo Gustavo que algo les explicó de violencia Sí, familiar, ¿no? porque hizo como una correlación entre violencia familiar y violencia de género y estuvimos hablando como de las dos leyes. Bárbaro, buenísimo. Después cuando me manden la clase, se las subo al campus, que todavía no me la mandaron. Bueno, y también con la ley de género, específicamente lo que plantea la ley de género, con las diferentes violencias y todo eso. Bien. Preguntas. Es decir, en general, más o menos, es todo lo que estamos viendo. Ya les digo, no vamos a enfatizar tanto en la evolución histórica de los institutos, sí sepan estas cuestiones que yo les mencionaba hoy, en uniones convivenciales, ¿sí? Como era antes, en responsabilidad parental, puede ser, en realidad lo de responsabilidad parental como era antes es para poder entender cómo es ahora, no es que le vamos a preguntar, decime en el código viejo cómo era, pero ustedes en la clase, yo creo que está grabada, que le subí del cuatrimestre anterior, yo lo expliqué, el por qué poder entender cómo era antes para poder saber cómo es ahora, ¿sí? ¿Dudas? ¿Los demás? Sofía, que no hablaste. No, después me empiezan a mandar mensajitos
el fin de semana. Si me manda el fin de semana, se los contesto el lunes. No pasa nada, se los voy a contestar, por supuesto, pero el lunes. No, porque si no, yo tengo un TOC. Yo no puedo ver el circulito de WhatsApp con el cosito, el circulito más chiquito rojo de que hay mensajes, aunque silencie, pero veo que hay mensajes y tengo que leerlo. Y no desengancho nunca. Llegan los fines de semana y veo más que si hay exámenes de un alumno, como que me agarra la ansiedad de responderle y no corto. Bueno, aprovechen, díganme. Profe, yo tengo una duda de la filiación post-mortem. No la entendí bien. La filiación post-mortem es cuando se plantea una acción de reclamación de filiación, ¿sí? La acción de reclamación, una vez que ha fallecido la persona. Ahora, desde ayer vamos a tener el ejemplo de lo que va a suceder, ¿sí? Porque ahora van a empezar a aparecer más hijos del Diego, seguramente. Entonces, ahora lo que van a tener que plantear estos supuestos hijos que empiecen a aparecer es justamente una acción de reclamación de filiación post-mortem, posterior a la muerte. En esos casos lo que hay que hacer es la extracción de ADN de cada, yo le diría que hagan un banco de ADN de Maradona, porque van a aparecer de todos los países que ahora lo están conmemorando, todos los en todo el mundo, de cualquier lado van a aparecer, así que más vale que hagan profe, para que ADN. Los derechos que digo que igual para que se reconozcan los derechos hereditarios tiene que haber posesión o no posesión de Estado. No necesariamente. No. Eso era cuando el padre reconocía al hijo, ¿no? Eso es al revés. Cuando el padre no lo reconoció y el que fallece es el hijo. ¿Sí? Acá estamos hablando que va a fallecer el padre, puede ser cualquiera, plantear una acción de reclamación de filiación post-mortem, que es posterior al fallecimiento. O sea que el hijo tiene todos los derechos de los que tuvieron los otros hijos también, en caso de que se reconozca. Y una vez que se lo reconozca y tenga sentencia, recuerden que los hijos son todos por igual en cuanto al derecho hereditario, ¿sí? Solamente puede ser que Maradona, bueno, esto es de sucesiones, no es de familia, no lo vamos a preguntar, con su porción disponible, ¿sí?, haya querido mejorar alguno de sus herederos forzosos, ¿sí? Pero no se compliquen que eso es de sucesiones. Si la cursan en el verano, lo verán. Y si no, el cuatrimestre que viene, y si no, la darán libre, ¿sí? Estos hijos, que son todos, Dalma, Janina, el de italiano, esta otra Hanna, Dieguito Fernando, y algún otro que aparezca, van a heredar todos por igual. No importa Profesora, si son matrimoniales o patrimoniales. La filiación post-mortem es también una forma de técnica de reproducción asistida. No me preguntes. De técnicas, yo cedo mis conocimientos, pregúntenle a Isabel de técnicas de reproducción humana asistida, porque yo toco de oído, ¿sí? Eso es Isabel la que maneja el tema, sé las cuestiones básicas, pero específicamente no me arribo a contestar nada, porque no me gusta tanto el tema, entonces nunca lo quise dar yo en clase, así que igual lo de técnica de reproducción, sé bien el tema del consentimiento, eso. Con respecto a las técnicas de reproducción humana asistida, de la filiación post-mortem, tiene que ver, ven que yo lo pienso, lo sé, lo que pasa es que no lo tengo... Había un debate... El tema es la voluntad procreacional, ¿sí? Claro, sí. Había un debate de que si el consentimiento tenía que ser también para ser utilizado en la filiación post-mortem. O sea, si tenía que ser un consentimiento distinto para que se use el embrión cuando haya muerto el dador. Claro.
una vez que manifestás la voluntad procreacional, dejar constancia que se mantiene una vez fallecido. Claro. Sí, sí, sí puede ser. Entonces, cuando lo pienso yo, pero en el momento... Bien, ¿alguien más? No está esta chica que me dijo Isabel, que le había estado preguntando, una chica Fiorella, que le había estado preguntando algunas cuestiones, no sé si de alimentos o qué me dijo, pero bueno, no está en la clase, así que veremos después. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos. De que tienen muchos días para estudiar, así que Nicanor, me mandaste el trabajo, ahora después no tuve tiempo de mirarlo. Así después en cuanto pueda te lo mando. Te doy alguna devolución y te digo si vas bien y si no que lo reformules algo. Ustedes tienen el 4, ¿no? El examen. Bien, tienen una semana para meterle pata y vamos que les va a ir bien. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos el viernes 4, entonces. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, profe. Vamos a ver a dónde se grabó esta clase. Profe, después nos puede confirmar el tema de si hay cómo rendimos, porque por eso que le planteaba en el grupo que yo seguí Confirmado. Pero ya se los dije la otra vez en el grupo, es oral y se los dije recién al principio. No, en el orden de quiénes rinden primero y demás. demás. Las que me preguntaron, ¿vos me pediste rendir primero? Estaba Carolina que tenía que trabajar y yo Bien. sí puedo rendir temprano porque voy a tener problemas de conexión ese día en mi casa. Sí. Carolina, Constanza. Carolina, ¿qué apellido es? Yo ya me lo anoto acá. Te digo. No sé, no la conozco. Pero debe estar en el grupo. Sí. Creo que es Telechea. Sí, es Telechea. Rendir primero. Perfecto. Listo. Bueno, gracias. Bueno, adiós entonces, a estudiar. Chao, profe, gracias. Chao. Adiós.